una feria en la Universidad Laboral que fuimos, pusimos carteles por el instituto, bueno, entonces tenemos una presentación corporativa previa al lanzamiento del proyecto. Y después tenemos otra presentación final con los resultados del proyecto después una vez terminado ya el lanzamiento y demás, ¿vale? Entonces vamos a empezar por la primera y luego os compartimos la otra. Antes de empezar, déjame comentar un poco el contexto, Iván. Vale. Bueno, nada, la cuestión es que nosotros desde la Asociación Vía Viciosa Conciencia pues queríamos poner en marcha un proyecto de, digamos, un concurso escolar en el que participaran, pues, digamos, todos los centros que tuvieran educación secundaria en la comarca de la Sidra. Y fuimos contactando a centros y, bueno, pues la verdad que tuvimos una grata sorpresa de que el IES Peñamayor, pues desde un principio, pues mostró un gran interés y quiso colaborar desde el principio. Y bueno, la verdad que al final, por una cuestión o por otra, el concurso escolar no pudimos ponerlo en marcha, pero bueno, estando en contacto sobre todo con Alberto, que está aquí también conectado, pues nos comentó el tema del proyecto que teníais en marcha y bueno, nos pareció súper interesante. Aparte ya del proyecto en sí, que pues es una labor que, pues la verdad que bastante impresionante para hacer un centro de educación secundaria, digamos, pues ya también para divulgarlo y informar de ello a todo el mundo. Entonces, pues con Alberto fuimos desarrollando la idea de hacer una presentación en cuanto tuvieseis un rato y bueno, pues aquí estamos hoy para que nos enseñéis el proyecto y bueno, después tendremos una ronda de preguntas para haceros alguna pregunta y aclarar mejor alguna cosa que podáis decirnos y nada, os dejamos que comencéis con la presentación. Vale, bueno, pues vamos a compartir entonces la pantalla. Vamos a ver, vamos a compartir. Vale, no sé si veis la presentación, el PDF. Sí. ¿Veis? Sí. ¿Veis el PDF? Yo sí, por lo menos. Sí. Vale. Sí, sin problema. Pues nada, cedo la palabra entonces a Elisa y a Ángela para que os vayan contando un poquito el proyecto. A ver, acercamos la silla. Poneros... No, cambiaros de sitio. Yo me pongo por un lado. A ver. ¿Y dónde se para aquí? ¿O con las flechas? Sí. Vale. ¿Empieza? Es que sí, porque... A ver, pues vamos a presentar el proyecto de cazadores atmosféricos con el que participamos en el proyecto Servet. ¿Cuál era el 8? Sí. El proyecto Servet 8, que consiste en mandar una serie de experimentos hasta la estratosfera con un globo de helio. Entonces nosotros... Esto no pasa igual. Vale. Nosotros queríamos experimentar con el sonido. Entonces primero nos pusimos a pensar como en el canal SOFAR, que es una capa submarina que está a unos 750 metros de profundidad, en el que por salinicidad y presión el sonido viaja mucho más lejos de lo que es normal. Y ha habido experimentos ya alrededor de la historia en el que se ha tratado de verificar si hay algo parecido a una capa SOFAR, pero en la atmósfera. Como esto que veis aquí, que es el proyecto Mogul, que fue un proyecto de alto secreto estadounidense en el que querían conseguir saber si la Unión Soviética estaba haciendo pruebas nucleares a través de globos que mandaban y pues querían ver a ver si había algo parecido y podían lograr escuchar explosiones o algo que les pudiera indicar que está habiendo pruebas de bombas. Entonces, pues eso, la hipótesis a verificar es si existe algo parecido al canal SOFAR, pero en la atmósfera. Vale. Para ello, queríamos hacer 3 experimentos que consistían en medir la velocidad del sonido en el aire según va ascendiendo y luego también escuchar infrasonidos que pudieran venir de aviones y a la vez pues mirar con un traqueador de vuelos pues si había aviones cerca de la zona por la que habíamos pasado y así saber la distancia, y si era una distancia muy grande y escuchábamos infrasonidos
pues podría ser un indicio de este canal. Además también reproducimos el himno de Asturias para ver si había algún tipo de cambio en las cualidades del sonido según lo emites y eso. Esta es una gráfica de cómo se mide el sonido en la capa SOFAR. Luego aquí lo que os decía del traqueador de vuelos para poder mirar. Y lo del himno de Asturias. Y pues eso era lo que queríamos hacer. Y ahora, Elisa, ¿presentas tú las gráficas? Bueno, es que las hay que presentar. Las presento yo, si no. Espera, hay que descompartir. Vale. Me parece que... Vamos a ver. Si me doy yo... A ver, creo que hay que dejar de compartir esta. Vale. Y ahora volver a compartir. Es que el Windows 11 es un poco especial para esto, ¿eh? Vamos a ver si parte esto. ¿Veis algo? Sí. Sí. Bien. Pues a por ello. A por ello. Bueno, pues aquí están las gráficas y los datos que conseguimos recibir de la sonda. Entonces, estos son los datos registrados que los pusimos en una tabla de Excel y pues los graficamos. Aquí están las temperaturas desde el exterior, que esto lo puedo ver. Sí, vamos a ponerlo así. Esta es la temperatura en el exterior, que empezó pues sobre unos 20 grados y luego fue cayendo hasta menos 50, alcanzó aquí más o menos, y aquí llegó casi hasta menos 60 grados, según la altitud. Aquí, pues fue cayendo, o sea, aquí iba subiendo y luego pues aquí ya cuando empezó a subir otra vez fue cuando bajaba. Luego, la temperatura en el interior, que fue un poco más estable porque la caja la hicimos de, ¿cómo se dice? Poliestireno expandido. Eso es. Poliestireno expandido. Entonces, pues conseguimos que se aislara la temperatura, porque si no se aislaba bien, pues iban a dejar de funcionar los componentes. Entonces, pues tuvimos suerte. Aquí pasamos un poco de miedo, pero funcionó todo bien. Luego, la presión mínima registrada, que fue de esto, ¿cómo se dice? 1174 pascales, pascales, que es pues en esta altitud. Y pues la presión, yo de presión no entiendo mucho, pero bueno. Allí la velocidad de ascenso y descenso del globo, que fue más o menos constante. Aquí fue cuando rompió, que alcanzó menos 34 metros por segundo. Y esta es la que está mal, ¿no? Sí. Esa no sabemos. Esta empezó, o sea, fue más o menos bien, que por aquí es por donde se tiene que mover, pero aquí tuvimos un pequeñito problema, y es que la caja debió moverse o algo, y el sensor con el que medíamos la velocidad de propagación del sonido, pues se le metió algo en medio y dejó de medir bien, y pues por eso está aquí un poco caída. No debería ser así. O sea, debería ir más o menos constante, a menos que hubiera algo raro, pero no nos funcionó muy bien. Y pues ya está, ¿no? Ah, no, tenemos por aquí los vídeos. Luego, para la escucha de infrasonidos, que aquí le pedíamos vídeos a la gente. Aquí, pues la sorpresa que tuvimos de algo que no nos esperábamos hacer y que al final hicimos y salió muy bien, fue que conseguimos hacer una antena, que la preparamos un día antes del lanzamiento, y conseguimos llegar como unos 140 kilómetros con ella aproximadamente, hasta que se nos apagó el ordenador. Entonces fue un éxito muy grande que consiguiéramos hacer una antena que llegara tanto, no nos lo esperábamos, pero salió muy bien. Y esta es la foto aquí. Esta soy yo, esta es Elisa, este es otro compañero, y estábamos ahí con la antena. Aquí pues los últimos datos recibidos de ¿cómo era? De otro instituto, que consiguió que el mensaje de nuestra sonda de que se había logrado reproducir el himno de Asturias. Y aquí un vídeo de cuando la encontraron, que esto se puede reproducir. No sé si lo vais a escuchar.
que bueno, no sé si lo habéis escuchado, pero es un vídeo de cuando recogieron la sonda, que lo teníamos programado para que cada 20 minutos aproximadamente sonara el himno y pues justo cuando la encontraron empezó a sonar y fue como muy poético y nos grabaron un vídeo. Y pues ya está. Es un poco todo el resumen. Bueno, vamos a compartir entonces para vernos las caras otra vez. A ver. Ahí estamos, ¿no? Ya. Pues ahí está. Pues muy bien, nada, a mí me gustaría daros la enhorabuena. Gracias. Porque, oye, es un trabajo súper chulo, un proyecto de investigación muy guapo, está muy bien pensado además. Y yo creo que, oye, en una época además que vemos mucho por ahí por las redes sociales y por todo por Twitter y demás, que toda esta gente, ¿no?, que habla de temas que no, y sin leer, sin informarse, sin experimentar, y oye, que haya gente que se fomente en el instituto, los institutos desde muy jóvenes, pues el cómo diseñar un experimento, pues tienes una hipótesis, quieres pues corroborarla o desmentirla y demás, y diseñas un experimento, haces el experimento y demás. A mí me parece súper interesante y enriquecedor y demás. Una pregunta, vuestro objetivo era tratar de ver si existía algo parecido a lo que es el canal SOFAR en la atmósfera. ¿Y cuál es la conclusión? ¿Tenéis alguna conclusión según los datos que habéis obtenido? Si no, porque al final muchas veces, oye, nos pasa a todos, a los que trabajamos en ciencia, pues muchas veces pues tienes diseñas un experimento, tienes unas conclusiones, no tienes por qué obtener las conclusiones de un experimento, a lo mejor pues el experimento tenía fallos o lo puedes mejorar o no te da tal y tienes que hacer alguna otra cosilla. Con lo que tenéis hecho hasta ahora, ¿habéis corroborado, qué habéis visto? ¿Sabéis si existe algo parecido podéis llegar a esa conclusión o haríais algo más? ¿Respondo yo? Sí. Vale. Pues no llegamos a ninguna conclusión muy clara, sobre todo porque el experimento como principal para medir la velocidad del sonido, pues tuvimos ahí un problema. Entonces, pues bueno. Luego, no sé si los de primero hicieron lo de los infrasonidos. No, a ver, bueno, intervengo yo también, venga, ya que estamos en Petit Comité. A ver, el principal problema que tuvimos es que la organización todo este proyecto que nosotros hacemos lo patrocina la Fundación Ibercivis. Nosotros simplemente nos limitamos a hacer el experimento, a implementar la solución, pero después lo que es la parte logística de inflar el globo con helio, soltarlo y recuperarlo y demás, eso ya no depende del centro educativo. Eso ya es una cuestión que hacen ellos para todos los centros a la vez. Entonces el experimento, por decirlo de alguna manera, es una pequeña parte de un todo. Entonces en ese todo nosotros no podemos meter mano. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hicimos el lanzamiento desde Zaragoza porque la Fundación Ibercivis, pues evidentemente está en Zaragoza. Entonces nos hemos tenido que desplazar hasta allí. Aparte de que, bueno, consideramos que desde Asturias hacer este lanzamiento probablemente el globo habría terminado en el mar, con lo cual tampoco vale. Bueno, a lo que vamos. El caso es que hacía muchísimo viento. Y bueno, la idea era que éramos 12 centros de toda España que habíamos sido preseleccionados en una fase clasificatoria previa. Y de esos 12 centros íbamos a salir volando en 2 globos de helio. 6 experimentos colgaban de uno de ellos y los otros 6 del otro. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el primer globo, se infló en interiores, en una nave, en una zona techada. Después se sacó fuera y al sacarlo fuera, pues las rachas de viento eran tan fuertes que cuando llevábamos atados ya varios experimentos, pues la cuerda se rompió. El globo salió volando y nos quedamos con los experimentos en tierra. Ese fue el primer lanzamiento del primer globo. Entonces, en ese momento se planteó la posibilidad de inflar un tercer globo, buscar otro momento, lo que pasa que, bueno, las condiciones eran muy desfavorables y se preveía que a lo largo del día
fuesen a peor, con lo cual, bueno, pues hubo bastantes nervios allí y la organización decidió colgar los 12 experimentos de un único globo. Decidieron meterle más helio y colgar los 12 experimentos de un único globo, haciendo las cuerdas más cortas, quitando incluso algo de electrónica redundante que llevaba la organización preparada, y entonces se hizo el lanzamiento de otra manera. Normalmente el lanzamiento, nosotros el año pasado, que también habíamos participado, el lanzamiento, digamos que la forma de proceder es hinchar el globo y luego ir atándole experimentos que van como haciendo, como te digo yo, como dodecaedros. Se le ata una cuerda por arriba, otra por abajo, van haciendo como la forma geométrica de un dodecaedro y se van atando esos dodecaedros entre sí. Entonces lo que se suele hacer es, se hace lo que llaman la cordada, que es prepararlo todo en posición horizontal. Después salimos todos haciendo un cordón humano con todos los experimentos, se va soltando el globo hacia arriba lentamente y cuando ya se tiene la vertical, pues se suelta todo y sube todo en bloque. Y eso fue lo que se intentó hacer, pero claro, al tener tanto viento, el globo, pues la cuerda se rompió. Entonces, dijeron, bueno, puede que nos vuelva a pasar lo mismo. Tenemos que idear otra manera de hacer el lanzamiento. Entonces se decidió poner la cordada en la carretera, desde donde se iba a hacer el lanzamiento. Había un pequeño camino allí. Entonces se puso la cordada en horizontal allí, se sacó el globo inflado, el segundo globo inflado ya, y no sin mucha dificultad se llevó hasta esa carretera. Entonces lo que se hizo fue atar el globo y dejar que el propio viento impulsara el globo hacia arriba y se lo llevara todo a rastras. Literalmente, no sé si me explico. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa subida del globo que se lo llevaba todo a rastras, la cuerda, claro, la sacudida que se llevó fue muy violenta. Los experimentos, hasta que se fue produciendo la ascensión de todo el conjunto, los experimentos, algunos fueron rodando por el suelo un tiempo, bueno, varios metros. Sí, varios metros. Entonces, ¿qué pasa? Que además el propio tirón que fue dándole el globo a la cuerda, hizo que se rasgara la cuerda de algunos de los experimentos, entre ellos el nuestro. Me explico. Bueno, la cuerda no, la caja, perdón. Vamos a ver, la caja llevaba 4 agujeros pasantes en las esquinas y la cuerda atravesaba la caja un poco con la idea de que si pasaba algo en una caja no se viera comprometida la misión de todas las cajas que iban por debajo. Entonces, claro, tú no puedes atar el tuyo y luego ir atando a los demás al tuyo, porque si el tuyo rompe o se destapa la tapa o lo que sea, pierdes de ahí para abajo todo. Entonces, todos los experimentos llevaban 4 agujeros pasantes en las esquinas y la cuerda, de ahí que se hacían esos dodecaedros que os decía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese despegue, pues la cuerda se rasgó los agujeros hacia adentro. La cuerda se rasgó la caja hacia adentro y eso lo que provocó fue que se moviese de sitio el sensor que marcaba, que estaba midiendo la velocidad del sonido. Entonces, por eso no tenemos medidas de la velocidad del sonido. Una causa totalmente ajena a nosotros, ahí no pudimos nosotros meter mano, ellos decidieron que el lanzamiento tenía que hacerse así, fue un despegue muy violento, pero bueno, las expectativas eran nulas en el mismo momento en el que vimos la cuerda salir volando. No sabíamos, nosotros íbamos en ese primer globo, entonces no sabíamos si nos iban a dar otra oportunidad con un tercer globo, si nos quedábamos sin nada. Entonces, bueno, ya el mero hecho de que saliera, despegara y pudiésemos grabar datos, aunque fuesen datos quizá no tan importantes, ¿no? Como la temperatura y demás, bueno, pues que ya los teníamos hechos del año anterior, pues hombre, ya de por sí llega un momento que dices, bueno, mira, pues que despegue, por lo menos que despegue y a ver qué registramos, ¿no? Y luego lo de la antena que comentaba Ángel también. Entonces, bueno, en ese sentido no tenemos lo que es la parte más científica de la misión, la parte más novedosa, que sería lo del canal SOFAR, pero bueno, aún así, pues de todo se aprende, ¿no? Yo creo, y yo creo que si Elon Musk con el SpaceX estrella millones de dólares así alegremente, pues ¿qué no vamos a hacer nosotros, ¿no? No, muy bien, eso es. Al final, oye, pues los experimentos a veces, por mucho bien que lo pienses y demás, pues oye, pues hay cosas ajenas a ti y oye, pues paciencia y seguro que sí, en otros años seguro que conseguiréis medir la velocidad del sonido, que parece que es un poco la clave
el dato un poco clave o el que más información os puede dar acerca de lo del canal SOFAR en la estratosfera. Sí, me imagino que, a ver, intentaremos repetir, no sé si con este experimento o con otro tal vez, quizás con otro, porque bueno, ya te digo, hay que pasar una preselección, entonces bueno, en esa preselección pues siempre cuenta la originalidad, siempre contamos con el factor en contra de ser repetidores, ¿no? Entonces tienes que buscar siempre, pues, no sé, de alguna manera pues ese punto de originalidad, ese punto de... Entonces, bueno, no sabemos todavía si repetiremos ese experimento o haremos otro, pero bueno, sea lo que sea, este tipo de proyectos, yo personalmente tengo el compromiso de seguir haciéndolos, por lo menos de presentarnos, y luego si la organización decide que podemos volver a repetir, pues nosotros iremos a Zaragoza encantados para allá. O sea, pues muchísima suerte con ello y ojalá sea así. Gracias. Bueno, yo, por mi parte, también, como dijo Juan, daros la enhorabuena. Vamos, a mí me parece un proyecto pues de un nivel muy alto y dadas las circunstancias de que está hecho un instituto, pues me parece casi increíble que consigáis hacer todo eso, la verdad. Y la verdad que ojalá este vídeo lo vea mucha gente porque creo que sois un muy buen ejemplo para muchísimos otros centros en los que quizás esta, digamos, iniciativa o esfuerzo por acercar un poco la divulgación, ¿no? El conocimiento científico a los alumnos que estáis o que están en una fase casi decisiva para ver lo que van a hacer en el futuro cercano, pues es muy, muy, muy interesante. Y quizás esos otros centros no quieran realizar ese esfuerzo, así que enhorabuena al equipo educativo, a los profesores, a Iván, a Alberto, a todos los involucrados y también a los alumnos que, bueno, tienen que gastar un poco del tiempo libre seguramente para esto y es muy de alabar. Así que enhorabuena. Y bueno, yo también os quería hacer un par de preguntas. Sobre todo la primera es, bueno, un poco un comentario general, es como lo que digo, que sois un ejemplo para muchos otros centros y que explicaseis un poco cómo es todo el proceso de iniciaros o cómo hicisteis para iniciaros en el proceso de selección, cómo os enterasteis de la iniciativa, porque bueno, quizás otros centros quieran hacerla o tengan interés en hacer cosas similares, pero no sepan o no encuentren cómo hacerlo. Entonces, si podéis poner un poco en contexto cómo empezó todo y después un poco también, hace una temporada me mandó Alberto un vídeo que habíais grabado así un poco interno de cómo organizasteis el trabajo, pero también un poco explicar cómo organizasteis el trabajo, cómo desarrollasteis los equipos que pusisteis ahí en el globo, etcétera. Lo de encontrar el proyecto, esto porque fue el año pasado. Sí, a ver, el proyecto, nosotros empezamos el año pasado ya con esto. Bueno, si podéis poner el ordenador un poco más atrás porque solo se ve a uno de vosotros. A ver, ahí. No, que decía que sí, a ver, esto es una convocatoria escolar, se hacen 2 convocatorias al año, una está abierta a toda la ciudadanía y la otra es específica para centros escolares, normalmente se van alternando una y otra. Y lo descubrimos de casualidad en el último momento, el año pasado, prácticamente un día antes de que se cerrara el plazo para presentar las candidaturas. Fue una sorpresa que nos cogiesen el año pasado enviamos Sidra a la estratosfera, fue un experimento muy chulo. Y bueno, pues nada, ya te digo, nosotros tengo grupos pequeños, entonces claro, necesitas tener un grupo pequeño, porque bueno, hay que trabajar mucho, pero tiene que haber trabajo para todos. Entonces claro, con un grupo de 20 personas, esto por ejemplo sería inviable. Entonces claro, aquí tengo alumnos, tengo grupos de 8 personas, ¿no? Vosotros seréis 7, 8, ¿no? Por ahí. Sí, 8. Entonces claro, son grupos muy pequeños, que te permiten pues repartir el trabajo. Nosotros la idea que yo planteé en principio era repartir el trabajo como tratando de imitar, claro, en la medida de nuestras posibilidades, lo que sería una empresa de carácter tecnológico, pues, una consultora, algo de este estilo. Entonces, bueno, nos fuimos organizando un poco en departamentos, organizamos un departamento de informática, un departamento de marketing, por así decirlo, un departamento de compras. Y entonces, bueno, pues con su responsable y sus reuniones entre ellos después, y yo un poco, pues el paraguas por encima que orquestaba un poco todo el proyecto. Entonces, bueno, la idea de hacer el proyecto, bueno, Alberto, que está aquí también lo sabe, nosotros organizamos un grupo de trabajo, profesorado del centro,
que ya lo habíamos hecho más veces en el pasado, este tipo de grupos, y son grupos en los que, bueno, pues coordinamos un poco la labor desde distintos departamentos, desde distintas asignaturas. Alberto, por ejemplo, era el profesor de física de ellos, yo soy el que les da tecnología, y luego, bueno, teníamos también a una profesora de música que también colaboró con nosotros, un profe de economía, que también estaba en el grupo, un profe de química. Teníamos, bueno, pues un equipo multidisciplinar, y ese equipo multidisciplinar lo que hacíamos era 1 hora a la semana pues tratar de ponernos al día, coordinar las actividades, sobre todo la parte logística, el viaje a Zaragoza, bueno, varias cositas ahí que había que puntualizar. Y mientras tanto, pues en paralelo, pues en clase de tecnología, pues lo que hacían estos chicos y chicas pues era implementar el proyecto. Entonces, el departamento de informática pues hacía una petición al departamento de compras, el departamento de compras evaluaba la viabilidad de adquirir determinados componentes, pues la tarjeta controladora, Arduino, lo que sea, la cámara de vídeo, el GPS, es decir, todos los componentes que se necesitaban, un feedback permanente entre ambos departamentos. Bueno, a ver, mira, pues esto te lo puedo comprar, esto no, esto teníamos un presupuesto limitado, buscamos patrocinadores, conseguimos el patrocinio de los ayuntamientos de aquí, de Camplanes, de Vimenes, de Nava. Entonces, bueno, un poquitín tratando de imitar, claro, con 8 personas no puedes hacer una organización como si tuvieses 350, ¿no? Pero bueno, dentro de nuestras posibilidades, pues tratar de que ellos vayan viendo ya desde el principio, bueno, pues el día de mañana, el que trabaja, por ejemplo, Ángela quiere estudiar ingeniería informática, entonces, bueno, cuando Ángela termine ingeniería informática y se ponga a echar currículum por ahí, pues uno de los que va a echar seguramente sea Capgemini, por decir una, en la Felguera, o a lo mejor en la Fundación CETIC, en Gijón, o yo qué sé. El caso es que al final prácticamente todas están cortadas por el mismo patrón y siguen un organigrama, una estructura pues, de este estilo. Entonces, bueno, pues este proyecto se prestaba mucho a hacerlo de esa manera, contando, eso sí, claro, la parte pedagógica, que es la parte un poco en la que yo decido, pues buscando grupos pequeños, grupos que tengan un nivel alto, porque claro, este proyecto es un proyecto muy complejo, tampoco se puede hacer con cualquier tipo de alumnado. Es una promoción excelente académicamente. Ya me conocían, ya habíamos tenido clase en primero de bachillerato, también en cuarto. Entonces, bueno, ellos ya tenían una base, hay que tener una base siempre. Tenían una base fuerte ya de lo que es la parte de electrónica y también de la parte de programación. Más bueno, Ángela y alguno más van a programar de aquí a futuro mucho tiempo. Entonces, bueno, pues de esta manera también yo creo que les sirve un poco también como motivación para aquellos que quieren hacer carreras o bueno, sí, relacionadas con la programación, y también un poco por ver la parte práctica de, oye, pues todos cuando empezamos, yo soy teleco, ¿no? Y también tenía muchas asignaturas de programación. Y claro, llegas a primero de carrera y la asignatura de programación de primero de carrera, pues te piden que pongas en pantalla los 50.000 primeros números primos. Entonces, claro, sí, hay un programa puedes hacer un programa que te calcula los números primos. Otro que si las torres de Hanoi, que si no sé qué, son los programas clásicos de programación que se enseñan en todas las escuelas. Entonces, claro, pues me pareció muy interesante que pudiesen ver cómo la programación se puede aplicar también a otros contextos diferentes, como por ejemplo, pues el lanzamiento de una sonda a la estratosfera. Entonces, bueno, pues a mí me pareció una experiencia muy bonita. Luego llegas a Zaragoza y te encuentras, bueno, pues con los otros 11 institutos, colegios que había por allí, te encuentras cosas sorprendentes también. Hay una jornada, es un fin de semana, bueno, es decir, no es un concurso. La parte bonita, yo creo, desde el punto de vista mío como profesor, es que esto no es un concurso. Esto es, no es un concurso. Aquí no hay un premio, no te van a dar un premio al que mejor lo hizo ni al que más experimentos hizo. Simplemente es una jornada de convivencia, no hay ningún tipo de competitividad, simplemente, oye, ¿qué necesitáis? Mira, déjame esto, déjame lo otro, tal. Vamos pasando por todas las mesas, tuvimos una jornada de montaje el día previo por la tarde, pues bueno, hubo intercambio de ideas, hubo visitas de unos centros a nuestra mesa, nosotros también pasamos a ver lo que hacían otros centros y demás, y bueno, fue todo un poco así familiar, vamos a decir, dentro de lo posible, ¿no? Y esa es una parte muy bonita, el hecho de no tener la presión de tener que ganar nada ni hacer nada,
pues también, pues oye, quieras que no, te quita mentalmente, te descarga un poco y te permite disfrutar del lanzamiento, disfrutar de la jornada del fin de semana que estuvimos en Zaragoza. Entonces, bueno, pues el proyecto, ya te digo, surge como una aplicación, para mí surge como una aplicación de lo que es la tecnología, la ingeniería, a un contexto educativo, a un nivel alto, pero al mismo tiempo asequible para ellos. Y yo, no sé, bueno, la opinión que tenéis vosotras, yo creo que la experiencia fue maravillosa y es el segundo año que lo hago y yo tengo intención, ya digo, de seguir repitiendo, por lo menos seguir intentando llamar a esa puerta y poder volver a ir. Muy bien. Muy interesante eso, el hecho de que, bueno, dedicáis un tiempo también de lo que es el tiempo en el instituto, bueno, que a veces, bueno, seguramente algunos docentes no quieren dedicarlo a cosas externas y sí al currículum justo de las asignaturas y tal, y es muy interesante que se metan este tipo de cosas también, creo que son muy educativas. ¿El presupuesto lo tenéis que buscar vosotros o la fundación os aporta algo? No aportan nada. Nosotros, la fundación lo único que hace es poner la logística para que puedas lanzar el juego, exclusivamente. Luego todo lo que es el patrocinio, pues eso, bueno, ellos y yo, buscando un poquitín por aquí y por allá, pues llamando a algunas puertas, pues vas consiguiendo un poco de dinero. No se necesita tampoco una cantidad muy elevada de dinero. Hombre, a ver, es como todo. Cuanto más dinero tienes, pues más metes, ¿no? Hay sensores de temperatura de 5 euros y sensores de temperatura de 500 euros. Claro, es como todo. O sea, al final, la precisión que te puede dar un sensor o la durabilidad o el rango de temperaturas en el que puede trabajar o lo que sea, pues claro, eso mueve mucho el precio. Pero bueno, dentro de lo que pueden ser unos componentes asequibles para nosotros y demás, pues no se necesita un presupuesto muy elevado. Entonces, bueno, el año pasado, por ejemplo, contamos con el patrocinio del Consejo Regulador de la Sidra, contamos con el patrocinio del Ayuntamiento de Cabranes. Este año pues ya le dimos un poco más de empaque y entonces participó también el Ayuntamiento de Nava, participó también el Ayuntamiento de Vimenes. Entonces, bueno, pues un poquitín, gracias a la colaboración que si no sería imposible, claro, gracias a la colaboración de cualquier agente externo, privado, que quiera colaborar con nosotros, pues bueno, también el Café Maifer, ¿no? También había participado este año, un café de aquí de Nava, local. Y bueno, pues ya te digo, esto es como la vida misma, lo que comentaba antes, se trata de buscar patrocinadores, se trata de ver el proyecto completo, que el proyecto empieza desde que se gesta la idea, desde que se busca ese primer presupuesto, esos patrocinadores, hasta que os lo presentamos a vosotros aquí hoy o viene la TPA a grabarnos al instituto. Es decir, yo quiero que vean todas las fases, desde que llega el dinero, desde que se pide el dinero, lo difícil que es conseguir el dinero muchas veces, porque no sé si fuisteis vosotros o hay algún grupo con algún proyecto que hice, no sé si fue este o fue otro, que me decía, jolín, Iván, casi que lo más difícil del proyecto fue encontrar el dinero. No sé si fuisteis vosotros, alguien me lo dijo. Casi que fue lo más difícil encontrar el dinero. Digo, sí, es que realmente es muy difícil que te den dinero, ¿no? Entonces, bueno, me gusta que vean eso, me gusta que vean la parte técnica y también, por supuesto, me gusta que vean luego presentar el proyecto, porque también al final tienes que divulgar este proyecto, no es solamente hacerlo, es divulgarlo. Hicimos un póster científico dentro de nuestras posibilidades, pues oye, el día de mañana, si alguno de esos es una tesis, pues va a tener que hacer póster. Entonces, bueno, pues hacemos un pequeño póster. No sé, bueno, un poco buscando a pequeña escala reproducir lo que el día de mañana se van a encontrar en la vida real, ¿no? Eso es, sí, muy bien. Sí, son todos ejemplos de que te vas a encontrar el día de mañana. Sí, tires todo, por donde tires. Todo el proceso, te dediques a la ciencia o desde el punto de vista público, desde el punto de vista privado, montes una startup y tengas que buscar todo eso, lo vais a tener que vivir, así que está bien que ya desde el instituto pues oye, hay este tipo de iniciativas para que vean cómo es el mundo real, que no lo tenéis muy lejos, al final en unos años, en pocos años estaréis ahí ya luchando, así que muy bien. Ya entrando un poco más en lo que es en la cosa científica,
¿cómo, o sea, cómo fue el proceso de decir, pues nos gustaría estudiar la capa, digamos, la capa SOFAR de la atmósfera? ¿Cómo disteis con el tema este de investigación? Bueno, eso fue idea mía. Fue idea. Realmente eso fue idea exclusivamente mía. Ya teníamos la idea gestada, fíjate, cuando volvíamos del viaje de Zaragoza el año pasado ya, de la que volvíamos ya en carretera, ya veníamos pensando, el profe de química y yo, qué podríamos hacer si el año que viene queríamos volver a participar. Y me acuerdo que en el coche, ya, bueno, comentarios, ¿no? Sin ir más allá. Y uno de los comentarios que salió precisamente fue ese. Fue, oye, ¿y si? Y bueno, quedó en barbecho y después volvió a salir la convocatoria y tiramos del hilo. Entonces, claro, fue complicado porque, ya digo, al ser repetidores, al ser tan pocas plazas, solamente 12 centros en toda España, a mí como este precio me parece una pasada, yo doy por hecho que la participación es grande. Entonces, claro, si quieres repetir, tienes que hacer algo espectacular. Entonces, claro, hubo una labor ahí previa mía de investigación, no de investigación, no, miento, investigación no, simplemente de búsqueda de algo que fuera novedoso, algo que no se hubiera hecho nunca. Me revisé todas las convocatorias previas, todos los experimentos previos que se habían hecho años anteriores para no repetir. Intenté buscar algo que fuese potente, que fuese atractivo, que fuese original. Y bueno, pues de alguna manera, bueno, hice varias prospecciones de varios temas, a ver qué se podía hacer, algo que fuera también factible para ellos, algo que yo intuyera que podía ser no muy caro. Y bueno, pues se me ocurrieron varias cosas. Había pensado subir un contador Geiger, por ejemplo. Deseché la idea porque el contador Geiger había que calibrarlo y no sé si seríamos capaces de hacerlo. Pero contador Geiger había y lo podía haber comprado. Vamos, podríamos haber comprado. Pensamos en algo de hidrógeno, también estuve pensando en hacer algo relacionado con el hidrógeno. Bueno, había varias ideas, pero bueno, todas tenían algún pero. Y luego, de alguna manera, pues llegué a esta idea del sonido y además encontré un artículo de una doctora americana, Sarah Albert, que trabaja en el Laboratorio Nacional Sandía de Nuevo México, en Estados Unidos. Y ella había hecho algo no exactamente igual, porque ella lo hacía con globos aerostáticos. No era un globo de helio en la estratosfera, eran globos aerostáticos y a más baja altura. Y yo, pues, bueno, me pareció que podíamos tirar del hilo ahí. Y entonces yo quería saber hasta qué punto sería viable hacer lo mismo en la estratosfera con un globo de helio y hasta qué punto podía ser atractivo, factible y atractivo. Entonces me puse en contacto con ella por correo electrónico. Me contestó enseguida, la idea le pareció muy buena. Le expliqué que, digo, oye, mira, es que tenemos que pasar un corte muy alto, porque yo creo que no nos van a coger, porque ya somos repetidores, entonces si queremos que nos vuelvan a coger, necesito que me digas si esto merece la pena, si esto es espectacular y si esto lo vamos a poder hacer. Entonces, bueno, se ofreció a hacer una videollamada, hicimos una videollamada un día, estuvimos toda la tarde hablando y efectivamente, sí, me dijo que el proyecto era una pasada, que lo podíamos hacer perfectamente, porque además sobre este tema de la capa SOFAR no había muchos datos y los datos que había se estaban estudiando solamente en la NASA, en su laboratorio y en una universidad americana, no me acuerdo de la cual. Y claro, todos los datos además en espacio aéreo americano, porque por lo visto esto de la capa SOFAR sí que existe, parece ser que existe, pero no es tan clara como la capa submarina. La capa submarina está sí o sí. Hay una propagación tipo vía onda a 700 metros de profundidad y está demostrado por salinidad del agua, por presión, temperatura y demás. Pero claro, en la atmósfera las condiciones son mucho más variables y entonces la capa SOFAR aparece, desaparece. Entonces, bueno, no hay datos concluyentes ni de momento sobre esto. Entonces eso, bueno, pues todos los estudios de capa SOFAR, comentaba antes Ángela, del proyecto Mogul y demás, quedaron en barbecho muchos años, ahora vuelven otra vez a hacerse, pero hay muy poco. Entonces a ella le pareció que la idea podría ser fantástica. De hecho, bueno, pues quedamos de que si sacábamos algo,
pues se lo íbamos a pasar. Al final no le pudimos pasar nada, pero si sacábamos algo habíamos quedado en pasárselo. Y ya digo, en principio la idea, yo lancé un poco la semilla, lo consulté con ella, a ella le pareció una idea nueva, dijo, es que además en el espacio aéreo europeo no tenemos datos, todo lo que tenemos es en los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues dije, pues para adelante, vamos a redactar algo bonito, lo comenté con Alberto, lo comenté con el resto de compañeros del grupo de trabajo y, bueno, redactamos una propuesta, lanzamos la candidatura y aquí estamos. Muy bien, qué interesante todo el proceso, incluso contactando con científicos importantes en centros importantes, porque el centro este de Sandía es muy famoso, la verdad. Sí. Hace cosas, vamos, de actualidad pura y dura. Así que si a ellos les parece interesante, pues sí, seguro que la idea era genial. Se sabe, o sea, comentas que la capa esta SOFAR en submarina o sea, se sabe que es por todo el océano y es una cuestión de que está a la presión, temperatura, salinidad adecuada y después más abajo se pierde. Eso es. Ya, claro. Hay una banda en 700 metros de profundidad, por ahí más o menos. Hay una banda, justo por encima la temperatura es X, y la presión y la salinidad. Claro. Justo por debajo también es X, y justo en el medio, pues entonces te hace como una especie de guía, onda tipo a la fibra óptica, claro, pero con las ondas del sonido. Entonces, bueno, por eso el sonido se propaga muy lejos y sin sufrir apenas atenuación. ¿Qué interés tendría, o sea, qué aplicaciones o qué están pensando, digamos, si tenéis alguna idea de si realmente se descubre que existe esta capa que parece que, por lo menos en eso, en cielos americanos ¿tendría alguna aplicación en términos, no sé, telefónica, o sea, digo, transmisiones telefónicas, satélite, alguna aplicación que veáis? ¿O simplemente no, es...? Las transmisiones por satélite y telefónicas serían ondas electromagnéticas. Aquí estamos hablando de ondas sonoras, ondas de presión. Yo pienso que bueno, sobre todo la curiosidad de poder escuchar, bueno, de hecho es lo que sucede, ¿no? Cuando aparece esta capa SOFAR, pues los datos empíricos, los hechos lo que demuestran es que puedes escuchar fenómenos geológicos, puedes escuchar volcanes, puedes escuchar desde arriba, me refiero. Oyes bombas, detonaciones, oyes el despegue de un avión desde un aeropuerto. Bueno, no sé si tendría alguna aplicación así. A larga distancia, quieres decir, ¿no? O sea, que si poniendo ahí una sonda se recibiría desde mucho más distancia. Sí, eso sucede, eso ya sucede. Lo que no sabría decirte es si eso tendría alguna aplicación comercial. Ahora mismo, no sé si a vosotras os ocurre algo. Estados Unidos cuando empezó en la Guerra Fría era espionaje. Sí, espionaje, efectivamente. Sí. Claro. Sí, la primera vez, claro, la Guerra Fría, pues Estados Unidos quería saber si los rusos estaban haciendo pruebas nucleares en la URSS, ¿no? Entonces, bueno, pues estaban escuchando. O sea, la idea era poner ahí una sonda y poder desde kilómetros, sí, o sea, desde muy lejos, poder ver si había un sonido compatible con... O sea. Sí, bueno, lo que había mencionado Ángela antes del proyecto Mogul. Sí. Bueno, eso sí que tendría su... No sé si solo para espionaje, pero bueno, sí que se puede imaginar alguna otra cosa que tenga su aplicación, sí. Igual es lo que buscaban también, no hace mucho que salió en las noticias lo de ese globo que era meteorológico. Sí. El globo chino, famoso. Por ahí también, sí, que lo tiraron abajo, y quizás era también bueno, parecido a eso. Bueno, podría ser. Sería una buena hipótesis esa, fíjate. Sí, eso. Bueno, yo tenía otro par de preguntas así más de las gráficas que mostrasteis. Había una ahí que era, bueno, me disteis la temperatura y hacía como una oscilación, no vi como una caída y después cuando rompe el globo una subida. Se hacía bajada, subida, ¿eso qué era? ¿Qué iba? ¿El globo como no era constante la subida o...? Sí, la gráfica la comparamos con el modelo teórico
buscas en internet No sé variación de la temperatura versus Es que altitud. no pude ver muy Y bien es el modelo meteorológico, o sea, lo cubre. Además es que es curioso porque hay una subida lineal hay dos mínimos locales, ¿no? Digamos, en la gráfica. Después del primer mínimo hay una subida lineal. Sí, justo. Y eso predice el modelo. Y la nuestra es tal cual, o sea, clava la gráfica. O sea que esa subida después de esa primera, porque tenéis una bajada hasta menos 30 o sí, ¿no? O sea, ¿lo ponemos otra vez? Sí, estaría interesante, porque esa... Estamos aquí hablando, vamos a ponerlo. Pensaba que iba a ser más... A ver. Sí. Temperatura exterior. Bueno, da igual la interior que la exterior porque son parecidas. Sí, mira, por ejemplo, esta me lo dijo yo, porque aquí tenéis, bueno, constante hasta 368, después empieza a caer hasta, ¿qué? 13.000, ¿es? Sí, mira, esto, no, pero verás, te explico. Esta altitud, si te fijas, 372, 368, 67, 68, estas primeras medidas vale, sí. son todas en tierra. Vale. Porque la sonda tenía que estar encendida como media hora antes del despegue del globo, por así decirlo. Porque tú coges, tienes que cerrar la sonda, entonces claro, tienes que encender la electrónica, tenía un botón por fuera, pero bueno, enciendes la electrónica, precintas la caja y luego la caja al final está atada, ya no la puedes tocar y la caja ya te despreocupas de ella. Entonces, claro, todas las cajas tienen que estar encendidas como media hora antes. Entonces, toda esta primera parte de la gráfica, si te fijas la altitud, sí, claro, sí, la altitud sí. No es constante porque, bueno, está calculada a partir de los datos del GPS. Entonces, bueno, nunca es un valor constante. Entonces, hasta este momento, no sé, ¿veis el puntero del ratón? No, Sí, no sí, se ve el puntero. se ve. Vale. Hasta este momento de aquí, pues la sonda estaba parada. Lo mismo que aquí. Aquí a la derecha, si os fijáis, 630 metros de altitud, esto es en Teruel. Entonces, ahora mismo lo aterrizó, pues esto cayó a lo mejor y la sonda se quedó sin batería o hasta que la recogieron o lo que sea, se apagó. Pues todo este intervalo también está en tierra. O sea, el vuelo en realidad es desde aquí hasta aquí, ¿vale? Más o menos. Entonces, bueno, el globo va subiendo, la temperatura va bajando, alcanza un primer mínimo local. Luego hay una subida bastante lineal, tal y como predice el modelo físico. Después hay otra bajada brusca. La explosión del globo fue a unos 28.000 metros, o sea, la explosión del globo fue aquí, más o menos. Y al final, pues bueno, registras temperaturas curiosas. El año pasado no era tan baja la temperatura. Este año bajó un poquito más, menos 55 grados. O sea, que esta otra temperatura es ya de bajada, cuando rompió el globo. Sí, porque si te fijas, aquí el eje horizontal, o sea, no es matemático el eje, es más bien, bueno, para ilustrarlo de alguna manera. Entonces, el gráfico, si te fijas, empieza en 372 grados, que es la latitud de Zaragoza sobre el nivel del mar, del pueblo donde estábamos, va subiendo, el globo estalló a 28.000 y pico metros, aquí estalló, y luego la bajada, pues 10.000, 5.000, tal, sí, 5.000, 1.500, 630, bueno. Quitamos varias, o sea, lógicamente hay, yo creo que son 5 medidas por minuto o una cosa así. Entonces, bueno, aquí no están todas, lógicamente. Entonces, representamos un poco así para que se vea bien el eje X, para que se pueda ver en el eje horizontal algún dato de altitud. Pues bueno, suprimimos algunas muestras y lo dejamos así un poco interpolado, pero bueno, más o menos la gráfica es esa. ¿Hasta qué altitud queréis subir si no hubiera explotado? A ver, eso depende de muchos factores. De hecho, la organización hace simulaciones, incluso el mismo día por la mañana, hay varias páginas web, entonces tú metes los parámetros de tu globo, metes el volumen de helio, metes la carga que lleva el globo y más o menos te predice, poniendo el lugar de lanzamiento, te predice hasta dónde va a subir, te predice una trayectoria y te predice más o menos dónde va a caer, más o menos. Eso es más o menos. Entonces, en principio, el año pasado subimos a 32.000 metros y ya fue un récord. Entonces, bueno, esperábamos que subiera, pues eso, 32.000, una cosa así. ¿Qué pasa? Que al pasar de 6 experimentos por globo a 12, pues lógicamente, bueno, pues en vez de 33.000 o lo que sea, pues 28.000.
Claro, claro, claro. Pero no hubiera subido mucho más, porque claro, evidentemente el globo lo que sucede es que, claro, no hay ese equilibrio de presión entre interior y exterior. En el momento que tal, sí. Claro, el látex Llega un momento que tiene la actividad, pero claro, en el momento que... Si bajáis a la siguiente gráfica, el número 4 es la interior, ¿no? Que es lo que Se oye como un eco por ahí, del sonido. Yo creo que es mi auricular. Ahí está. Esta es la temperatura en el interior. Llevábamos dos sensores. Siempre hubo dos sensores desde el principio, porque bueno, también tratábamos de ver qué capacidad de aislamiento iba a tener esa caja. Y entonces, bueno, una caja tampoco era una caja especialmente... Claro, teníamos una limitación, que eso no lo comentamos. La organización nos imponía una limitación de 300 gramos de peso por centro. 300 gramos en total, incluyendo hasta las bridas. O sea, todo lo que es la caja que tú tienes que entregar, porque claro, ellos las simulaciones, a la hora de calcular el volumen de helio, que creo que fueron 7 metros cúbicos, al principio tenían previsto 7 metros cúbicos. Claro, todo esto está calculado a partir de una previa simulación con 300 gramos por experimento. Entonces, claro, no te podías pasar de eso. Entonces, claro, lo que es el contenedor no puedes llevar cualquier caja, no puedes poner una nevera, no puedes poner una cosa grande. Entonces te tienes que ir a una caja de polistireno, te tienes que ir a algo ligero y al mismo tiempo que aguante el golpe, porque bueno, lleva su paracaídas, pero aún así, pues bueno, hay una caída, ¿no? Entonces, bueno, pues teníamos por decirlo de alguna manera, siempre desde las primeras pruebas, un sensor interior que se mantuvo al final en el experimento, tampoco aportaba nada, pero bueno, se mantuvo por curiosidad, ¿no? Porque ya estaba programado en el código y así quedó, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, pues teníamos también una medida de la temperatura interior para ver cuánto aislaba la caja. Y bueno, hicimos pruebas en neveras, aquí en casa, en congeladores domésticos y demás, un poco para ver, oye, pues cuánto hay fuera, cuánto hay dentro. Si tengo el congelador a 20 bajo cero, pues a ver dentro hasta cuánto llega, ¿no? Y al final, pues una caja de helados, una caja que además, mira, que eso no lo sabéis vosotros. El otro día fui a Verdú, que es una heladería muy famosa de Gijón, que está ahí en la calle Los Moros, y cuál es mi sorpresa, que llego y veo que tienen una vitrina de cristal donde te dicen que te venden el helado para que te lo lleves para casa. Y la caja era exactamente la nuestra. Exactamente la misma que la nuestra. Y dije, mira, si el día de mañana, pues claro, la caja la compramos por internet, digo, si el día de mañana la tienda esa donde la compramos no tiene existencias, vengo a Verdú y cojo, les pido aquí la caja. ¿Una caja de helado sin helado? Sí, es que es la misma, se ve que es el mismo fabricante, vaya. Y ya, bueno, la última pregunta que tenía, ¿podéis, porque pasasteis así un poco por alto, podéis comentar un poco más, bueno, en profundidad, digamos, el tema de la antena? Porque, ¿qué significa que llegasteis a 140 kilómetros? No... Espérate, vamos a ponerla. Porque me parece muy, muy interesante. Sí. ¿Esto que lo montasteis también en el mismo globo o fue aparte? Espérate, vamos a hacer zoom aquí. Que se vea bien la antena, pero claro, si no, no se ve. Espérate. Mira. Maravillosa. Explico. Esto es una antena Yagi. La típica antena de UHF normal. Está hecha. Bueno, mujer, había mucho viento. Esto es un tubo de PVC. Sí. Estas son unas piezas impresas en 3D para que se sujeten los elementos, y los elementos pues es varilla roscada de acero galvanizado, cortada a la medida, pues para tener una frecuencia central similar a la frecuencia con la que emitía la sonda. La sonda llevaba una antena y hicimos un radioenlace con LoRa a 868 MHz y luego nosotros teníamos un portátil, ahí se ve en la foto Ángela con el portátil, y en ese portátil teníamos una aplicación y en esa aplicación íbamos escuchando los datos, la telemetría, por así decirlo, ¿no?, que enviaba la sonda. Entonces ahí estábamos viendo en todo momento temperatura, presión, humedad, era para seguir luz, todo eso. Y entonces, bueno, pues con esa antena, una antena que no funcionaba, que el día antes por la tarde
dudábamos de si ponerla o no, porque no formaba parte del experimento. De hecho, en el proyecto que enviamos a principios de curso para esa candidatura no figuraba lo de la antena. Y bueno, pues en el último momento la metimos en el autobús y dijimos, bueno, pues si da tiempo, pues miramos a ver si la podemos hacer, ¿no? Y entonces, pues Ángela y Eloy, otro compañero, creo que fuisteis vosotros, ¿no? Los que más metisteis mano allí, cogieron un poco de cinta de carrocero, literalmente, unas bridas y un destornillador, y así a lo MacGyver, pues fueron haciendo la antena. Y funcionó. Y en verdad la hacíamos para nada porque pensábamos usarla comprada, pero justo cuando estaban ya trayendo un globo, que tú no estabas y estábamos Mael y yo llamándote porque no funcionaba la antena que habíamos comprado, estábamos súper nerviosos porque teníamos la antena y no funcionaba ni al derecho ni al revés, la enchufábamos, la desenchufábamos, reiniciábamos el programa y no funcionaba, y le dije yo a Mael, mira, enchufamos la que hicimos Eloy y yo, y si no funciona, pues tampoco perdemos nada. Pues, sí, porque los datos estaban grabándose en una tarjeta SD, entonces no pasaba nada, era simplemente, bueno, pues por tener otra cocina más, ¿no? Y bueno, decíamos, bueno, pues a ver cuánto llega. Bueno, pues a lo mejor llega, yo sé, 1 kilómetro, 5 kilómetros. No sabíamos hasta cuánto íbamos a recibir, porque bueno, de hecho, bueno, ahí veis al compañero con la antena, con cara interesante, parece que está mirando a la sonda, pero la sonda no estaba. O sea, estábamos apuntando al cielo sin más, a ojo, todo aproximado. No te muevas, muévete un poco. Pero claro, evidentemente... nosotros el último dato de telemetría que recibimos, cuando ya, bueno, pues dijimos, bueno, pues ya no llega más, ¿no? Había otro instituto que llevaba una antena también, no era exactamente como la nuestra, tenía los elementos con más diámetro, me imagino que por eso tuvieron un poquito más de alcance, pero ya te digo, al final, haciendo Pitágoras, pues esa hipotenusa, ese radioenlace, esa hipotenusa, teniendo en cuenta la altitud que llevaba el globo y teniendo en cuenta las coordenadas geográficas del punto que se iba proyectando, ¿no?, en el mapa, pues estimábamos que ese radioenlace llegó a 140 kilómetros aproximadamente. O sea, la hicisteis para seguir el globo, o sea, donde teníais vuestro experimento y eso, ¿no? Vale. Sí, es que no había entendido... Muy bien, sí, la caja en el culo llevaba una antena y iba transmitiendo la telemetría. O sea, que cayó, o sea, 140 kilómetros decís desde vuestro punto, o sea, que voló el globo... El globo, o sea, cuando nosotros recibimos el último dato, el globo se había alejado en horizontal 120 kilómetros y de altitud llevaba ya 20 y pico. Entonces, haciendo Pitágoras, pues la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, pues nos salían unos 139, 140 kilómetros. ¿Y sabéis dónde cayó al final el globo? ¿Dónde se recuperó? Sí, el globo cayó en... en Teruel, lo dijiste antes, ¿no? Cayó en Teruel, en un pueblín de Teruel. Sí, en Teruel, sí, en un pueblo de Teruel, sí. Bien. Bueno, no sé si Juan tienes alguna otra pregunta. No, yo no. Si no, nada, reiterar la enhorabuena. Además, veo que tenéis un conocimiento del tema muy, muy alto, así que más que yo, que no soy ningún experto en esta materia de señales y todo eso, me queda un poquitín lejos, pero veo que sabéis mucho del tema y que, bueno, que al final el proyecto parece que dio sus frutos porque veo que tanto el profesor como los alumnos sabéis mucho del tema y eso es que el proyecto funcionó muy bien, que era, bueno, seguramente la parte educativa era casi el objetivo fundamental. Y nada, lo dicho, animaros a que sigáis, bueno, a las alumnas ya suerte en el futuro y espero, seguramente esto os va a servir de aprendizaje para lo que viene, y a los profesores del instituto que sigáis por esta senda y que sigáis teniendo el interés de organizar estas cosas, que ya parece que lo tenéis, así que nada, mucho ánimo para lo que viene y nada, a ver si podemos seguir en contacto para futuros proyectos y que nos contéis el año que viene otro nuevo. Sí, nosotros no paramos. O sea, yo es que, a ver, siempre lo digo, ¿no? Para mí sería muy fácil coger un libro de texto, venga, página 28, vamos a hablar aquí sobre
Claro, eso es lo fácil. Claro. Lo difícil es llevarte esto al aula. Claro, con un grupo pequeño, con un grupo grande, no, con 20 alumnos este proyecto no se puede hacer. O sea, es que tienes a 7 trabajando y 13 mirando. Claro, no da para todo, ¿no? Y no puedes hacer más de uno tampoco, porque solo te dejan llevar una caja. Entonces, claro, es un poquitín... Pero bueno, si tienes un grupo, además un grupo majo, como tenía yo, que esta promoción le tengo un cariño especial además, son un grupo muy majo. Tienes un grupo majo, tienes buena sintonía con ellos contigo, trabajas bien y tienes experiencia ya en proyectos y demás, pues bueno, se te hace muy llevadero, la verdad. Y ya digo, yo es que no entiendo otra manera de explicar la tecnología que no sea a través de proyectos, porque es que el día de mañana es lo que van a hacer, o sea, proyectos. La gran mayoría de ellos, no necesariamente, o sea, es que tú te pones ahora a hacer, yo siempre les pongo el mismo ejemplo, vamos a ver, vosotros ahora vais a hacer una radiografía del dentista, y el dentista en la radiografía, pues mete una cosita de plástico en la boca, hace la radiografía, y la radiografía la tienes en un ordenador. ¿Y eso por qué? Pues eso es porque, a ver, el médico no sabe informática, y el informático no sabe medicina. Pero si hacemos un equipo multidisciplinar, pues hacemos cosas como esa, ¿no? Entonces, claro, el día de mañana ellos van a trabajar, a lo mejor trabajan en Capgemini o en alguna empresa de estas, pues a lo mejor están haciendo una aplicación para caja de ahorros, una aplicación del sector bancario, o no, o a lo mejor están haciendo algo relacionado con la medicina. Al final, la informática es muy versátil en ese sentido y van a trabajar donde quieran, o sea, en cualquier sector. Si quieren trabajar en el CERN, en el acelerador de partículas del CERN, yo tengo varios contactos que están trabajando allí, que trabajaron en el experimento Atlas, que trabajaron y estudiaron conmigo, o sea, y hacen, quiero decir, no tiene absolutamente nada que ver con a lo mejor la visión de la informática que tiene la opinión pública en general, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de proyectos demuestran también un poco pues que se puede aplicar, que esa metodología de la programación que te enseñan en la carrera, que siempre son cosas muy abstractas, ¿no? Que no son tangibles para nada, sobre pues, las prácticas de siempre, pues bueno, a mí me gusta por lo menos que tengan una primera degustación de lo que se van a encontrar el día de mañana. Yo antes de ser profesor trabajaba en empresa, entonces, bueno, Alberto también, entonces, bueno, sabemos un poquitín cómo funcionan este tipo de empresas tecnológicas y demás. Así que, bueno, mi misión principal es que lo pasen bien, que aprendan algo. No me importa dejar un tema sin dar, porque al final, mira, yo al principio, cuando yo empecé la enseñanza, yo era muy de tengo que dar todo el temario, no puedo dejar nada sin dar, y yo era de esos. Pero vas haciéndote mayor, vas dando clase a mucha gente y cuando llevas muchos años ya en esto, pues te das cuenta de que no es tan decisivo el haber dado ese tema de no sé qué o que no lo den. Hay otras cosas que están por detrás, que son más transversales, que son más prácticas y que eso sí que se te queda. Entonces, bueno, en mi experiencia como estudiante, en mi experiencia como universitario y en mi experiencia como ingeniero, pues al final, intentando llevarlo un poco al aula, pues sí, te das cuenta de eso, de que merece mucho la pena hacer este tipo de proyectos porque realmente se aprende tanto más como si te doy un libro y te pongo a hacer cuentas, ¿no? Entonces yo siempre les digo, tenemos esa coña de la Prox que salió antes, porque yo siempre les digo, a ver, vosotros no os obsesionéis con la calculadora, o sea, si a ti el diámetro te queda 3,14, olvídate, tú no vas a ir a la ferretería a comprar un cable de 3,14 de diámetro, porque no existe. Vas a tener que poner uno de 3,5 o de 5. Entonces, lo importante es razonar, lo importante es tener en la cabeza, ser creativo, encontrar soluciones a problemas aparentemente complejos, y eso es la vida de un ingeniero. Entonces, bueno, pues aquí, más o menos, pues yo creo que es un poco lo que hemos hecho, ¿no? Trabajar a Prox, aprendiendo mucho, y un poco pues con esa idea. Pues muy bien, pues enhorabuena y nada, a seguir para adelante, que seguramente el próximo año llegarán otra buena promoción y seguro que sí, vais a hacer un proyecto chulo. Sí. Y nada, pues por nuestra parte, muchas gracias. Pues fue un placer charlar con vosotros, que nos contarais todo. Y eso, lo dicho, que espero que sea esto un ejemplo para otros centros en Asturias y en otros sitios. Y nada, nos quedamos en contacto. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo y por atendernos. Muy bien, que vaya bien. Pues, un saludo. Un saludo. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego, Alberto. Hasta luego. Sí.